¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo nuevamente un pasaje bíblico y está en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Y dice, no hay otro evangelio. Y dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nos hemos alejado de la persona que nos habló del evangelio de Cristo. Nos hemos apartado porque algunos han venido a perturbarnos. O sea, los que perturban son personas contrarias o contaminadas con otras costumbres que no son las del Señor, que no son los que dice la palabra de Dios, que no son bíblicas. Entonces ellos nos vienen a perturbar, nos vienen a contaminar con sus creencias, a decirnos que no es cierto la palabra de Dios, que no creen en la palabra de Dios. Y quieren pervertir el evangelio. Pervertir es una persona que quiere crear vicios en quien está compartiendo la palabra de Dios. Quiere meternos a sus costumbres, quiere apartarnos de los principios que el Señor nos ha dejado. Esa es una persona pervertida. Y dice, y no es que haya otro evangelio, porque aunque viniera un ángel del cielo y nos viniera a anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Y como les digo, anatema es una persona que contamina. Y hasta cierto punto dicen que es una persona maldita, porque no cree en la palabra de Dios, entonces anda en las cosas del mundo. No agrada al Señor, sino agrada al diablo. Entonces, esa es una persona perturbadora. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice nuevamente la palabra de Dios. Entonces, la persona que viene a querernos cambiar nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, en lo que nos han enseñado, en lo que nos dice la palabra de Dios, es una persona que es maldita, porque definitivamente no tiene ningún principio del Señor en él, y aparte de eso quiere apartar a los que creemos en él, a los que queremos hacer la palabra de Dios viva aquí en la tierra. Entonces ese es un anatema, esa es la persona que ha venido a contaminarnos, a contagiarnos, a perturbarnos, a enseñarnos otro evangelio, a enseñarnos malas costumbres. Y dice de ahí, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Mis hermanos, ¿qué es un favor? Un favor es cuando alguien le sirve a uno. Alguien está ahí y uno puede recurrir a él y pedirle que le ayude. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí es donde nosotros estamos buscando el favor de Dios. Cuando nosotros vamos como hijos de Dios a Él, vamos a buscar su favor y su gracia para nosotros poder para que en nosotros venga la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que lo dice la Biblia, y poder tener la capacidad de ver nuestros problemas desde otro punto de vista. Entonces, nosotros tenemos que buscar el favor y la gracia de Dios. Pues si de ahí dice la palabra, o trato de agradar a los hombres. Si yo no busco el favor de Dios, si yo no busco la gracia de Dios,
voy a tratar de agradar a los hombres pidiéndoles que me ayuden, que me guíen, que me apoyen en mi situación. El problema es que cuando uno le comparte sus problemas a personas que no conocen al Señor, muchas veces las divulgan y lo vuelven a uno objeto de risa, de burlas, porque dicen, no que creías en el Señor, pues, no que nos motivabas a que oráramos, a que lo buscáramos, a que le entregáramos nuestra vida, y ahora buscas a los hombres para que ellos te saquen adelante. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Yo les he compartido, mis hermanos, que he estado con unos problemas, con problemas de salud. Y yo, en lugar de buscar que alguien me aconsejara, yo lo que hice fue buscar al Señor, orar, pedirle que Él me diera la sabiduría y la inteligencia por medio de su Espíritu Santo para salir adelante de la situación que estaba viviendo. Es difícil, porque no es fácil cuando se le presentan dificultades a uno, pero es posible salir adelante. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha valido para poder estarles compartiendo aquí la palabra de Dios. Eso es lo que yo he buscado al Señor. Él es quien me ha fortalecido en estos momentos. Y mis hermanos, es lo que sigo buscando. Sigo pidiéndole que Él me guíe, que Él me muestre cómo limpiar mi corazón de toda contaminación. Así, mis hermanos, que hoy les he traído esta parte de la palabra de Dios que está en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10, y que creo que les puede servir para salir adelante de los problemas que ustedes tienen, si es que tienen problemas. Y los que conocieron al Señor, no se aparten de Él. Síganlo buscando, sigan confiando en Él, sigan esperando que Él les dé la salida al problema que están viviendo. Mis hermanos, no creamos a los que nos vienen a querer confundir, a querernos separar de los principios que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, sino sigámoslo a Él. Creamos, aunque se burlen, aunque digan lo que digan, nosotros tenemos que tener esa confianza, porque en un momento el Señor se va a manifestar. Así es, mis hermanos, que yo los exhorto, que no importa qué problema tengamos, vamos ante el Señor y Él nos va a dar la salida. Así es, mis hermanos, que ya estoy nuevamente trayéndole los videos que he acostumbrado a traerles, llevándoles la palabra de Dios y creyendo en que Él es nuestro Padre, en que Él nos da la salida en cada situación. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.